El millonario en pánico, al escuchar a niña callejera de 8 años avisar que lo están buscando. Era una noche sofocante en Palermo. El aire pesado y cargado de verano parecía derretir las luces de la ciudad. Samuel Álvarez, el hombre que había levantado un imperio desde la nada, estaba sentado en el mejor restaurante del barrio. Su expresión fría y controlada, siempre impecable, se resquebrajaba levemente entre bocados y sorbos de vino caro. Nadie hubiera apostado a que algo en su interior le generaba un nudo creciente, una sombra que le apretaba el pecho sin aviso. El lugar estaba lleno de murmullos elegantes y risas medidas, un oasis lujoso entre calles de gente que ni en sueños pasaría por ahí. Mesas cubiertas por manteles blancos, cristalería brillante y velas que temblaban con la brisa tibia. Pero entonces sucedió algo que quebró el encanto. Una niña apareció en la puerta, como de la nada, con los ojos grandes y llenos de urgencia. Francisca tenía 8 años, su ropa rota. Cruzó el restaurante sin que nadie la detuviera, hasta plantarse en la mesa de Samuel. El silencio explotó. La gente se volvió hacia ellos, sorprendida. Algunos con el ceño fruncido, otros con miedo. «Lo están buscando», dijo Francisca con la voz quebrada. Un hilo de desesperación agarrando firme sus palabras. Un grupo enfurecido. Quieren justicia por lo que pasó en las comunidades que destruiste. Su mirada retaba a Samuel, implacable, como si el peso de un mundo entero se lo estuviera poniendo en la espalda. Samuel tragó seco. Las manos le temblaron. Algo raro, como si todo el lujo y el poder se deshicieran en el instante. Sus ojos se clavaron en los de la niña, buscando alguna trampa, pero lo único que encontró fue una advertencia, cruda y brutal. El murmullo de los presentes fue creciendo en oleadas de confusión. ¿Quién es esa chica? ¿Por qué nadie la saca de ahí? ¿Qué está pasando? Samuel sintió la presión de cientos de miradas, la sensación de que una jauría invisible estaba a punto de romper la calma que construyó con esfuerzo durante años. En ese momento, su mente fue un torbellino. Las decisiones frías, los números en su despacho, las caras de aquellos que quedaron pisoteados por su ambición. La culpa comenzó a quemar, irrumpió sin pedir permiso, pero el miedo era más fuerte. Miedo a perderlo todo, a desaparecer de ese mundo tan ordenado y perfecto. Y mientras la tensión en el restaurante escalaba, un nombre resonó en su cabeza: Víctor Méndez, su antiguo mentor y ahora rival. Un fantasma del pasado que podía hacer que todo cambie en un segundo. La pregunta quedó suspendida en el aire irrespirable. ¿Qué secretos unen realmente a esa niña con Samuel? ¿Quiénes son los que buscan venganza? Y sobre todo, ¿qué hará él cuando las sombras salgan a la luz? El cristal del vaso tintineó con un temblor en la mano de Samuel. Afuera, el verano porteño seguía llorando su humedad caliente, mientras adentro, la calma se rompía para siempre. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El vidrio del vaso tintineó en la mano temblorosa de Samuel. Afuera, la humedad seguía pegándose a la piel sin piedad. Adentro, el murmullo de la gente no dejaba de crecer, sin saber cómo enfrentar la escena. Una niña sucia, frágil y desafiante, quebrando la burbuja del lujo como un ladrillo contra una ventana. Samuel buscaba en la mirada de Francisca alguna señal, un truco, algo que justificara lo absurdo de la situación, pero ella no parpadeaba. Sus ojos destilaban una ira que parecía capaz de incendiar todo el lujoso comedor. «¿Quién te dejó entrar?», alguien murmuró,
y alguien más contó rápido el número de seguridad del lugar, mientras las cámaras comenzaban a enfocarlos, captando cada detalle. Samuel sintió la garganta seca. Cada segundo era un latido atronador que le quemaba el pecho. Justo cuando iba a levantarse, un grito cortó el aire. Toda la atención se volcó hacia la entrada del restaurante. Una figura entró corriendo, generando un efecto dominó de miradas y movimientos acelerados. Alguien gritó, ¡la policía! Y de repente, un grupo de oficiales desbordó la puerta, irrumpiendo como un vendaval. Samuel se congeló. El tiempo parecía estirarse y retorcerse. Pero entonces, algo aún más inesperado explotó en la sala. Entre los agentes, una mujer se adelantó con paso firme. No era como imaginaba a una oficial común. Su presencia llenó el espacio. Su mirada escudriñaba a Samuel como si pudiera atravesarlo. Samuel Álvarez, dijo sin un hilo de duda, cortando el aire como un cuchillo frío. Había algo en su voz que no pedía defensa. Por orden judicial, estás detenido. El corazón de Samuel pareció soltar un puñal. ¿De qué están hablando?, balbuceó. Pero nadie lo escuchaba más que él mismo. El público contenía el aliento. ¡Deténganlo!, arengó la mujer policía. Mientras los agentes se acercaban, Samuel trató de resistirse, pero fue inútil. Entre la confusión, sus dedos rozaron la mano de Francisca, que no apartaba la mirada. Y ahí fue cuando todo se volvió más oscuro. En ese instante, la niña agarró algo del bolsillo de su chaqueta rota y lo dejó caer sobre la mesa, justo delante de Samuel. Un sobre manchado con manchas de suciedad y algo que parecía sangre. Samuel abrió el sobre con manos rígidas y sacó unas fotografías. Su piel se hizo pólvora. Las imágenes mostraban escenas que ni su peor pesadilla habría podido conjurar. Él, de joven, posando con Víctor Méndez, ese mentor que ahora parecía un enemigo, pero no como un socio, sino como algo mucho peor. En las fotos, Samuel sostenía firmemente la muñeca de una niña. Su mirada no tenía piedad, tampoco arrepentimiento. La niña de las fotos estaba maquillada de angustia, heridas, miedo, y entonces comprendió. Aquella niña no era cualquiera, era Francisca. Un ruido seco atravesó el salón. Todos miraban, boquiabiertos. La mujer policía miró a Samuel con desprecio. Videos, llamadas, testimonios. No puedes negar lo que hiciste, dijo con voz grave. Has preparado todo para que parezca culpa de otros, pero la verdad está acá. Samuel sintió que el mundo se caía a pedazos bajo sus pies. Su imperio, sus mentiras, sus conquistas, todo se deshacía como humo. Pero nadie estaba listo para la última bomba. Francisca, con un suspiro que parecía cargar siglos de dolor, despeinó algo en su chaqueta y reveló un pequeño dispositivo, un móvil. Lo prendió y con un dedo tembloroso reproducía un video en la pantalla. La imagen mostraba a Víctor Méndez hablando directo a cámara, con una sonrisa torcida. Samuel, siempre supe que esta niña te atormentaría, pero esta vez no solo saldrá ella a la luz, sino todo lo que hiciste. No estás solo en tu caída. El restaurante explotó en murmullos, incredulidad y miedo. Samuel, atrapado, sin escapatoria, miró a la policía, a la niña, al montón de gente que había confiado en ese hombre que ahora era solo una sombra de su mentira. Y en ese instante, la pregunta latiendo en el aire era brutal y clara. ¿Quién era la verdadera víctima? ¿Y hasta dónde llegaría Víctor para destruirlo todo? Incluso si significaba quemar su propio pasado. La humedad seguía pesando, pero dentro de ese restaurante el aire era ahora un veneno, imposible de respirar. La caída acababa de comenzar. El restaurante se hundió en un silencio espeso, tan denso que parecía pesar en el aire. Los ojos de todos clavados en Samuel, en la policía y en Francisca, que sostenía el móvil con manos temblorosas. El video de Víctor Méndez seguía reproduciéndose, su voz retumbando como un eco siniestro por el salón. Pero justo cuando parecía que todo estaba a punto de desmoronarse, un terremoto cruzó la escena.
algo inesperado que ningún alma allí pudo prever. Una luz roja comenzó a parpadear fuerte, atravesando el lugar como un llamado de alerta. Desde la cocina, un estruendo seco, seguido de gritos que hicieron que la gente se aferrara a sus sillas. La puerta de emergencia reventó con un golpe brutal, y entró un grupo distinto, no policías. Eran personas armadas, ojos duros y rostros marcados por la calle. Uno de ellos, con voz ronca y sin esperar órdenes, gritó: «¡Alto todo! ¿Quién protege a ese canalla? Aquí no van a detener a mi familia». Fue un caos súbito. La gente retrocedió. Las cámaras se movían de un lado a otro, y en segundos, la figura que apareció detrás de ese grupo robó toda la atención: Víctor Méndez. Sonriente, frío, con esa mirada que conocía cada estrategia, cada miedo. Pero lo que nadie entendía era otra cosa. Alzó la voz con calma, casi burlón: «Samuel, no eres el único que juega. Francisca no es solo un recuerdo enterrado ni un peón para hundirte. Es mi hija». El murmullo se hizo un grito humillado. Una mezcla de sorpresa y horror recorrió a todos. Los ojos de Samuel se abrieron como platos, perdiendo color. La policía se quedó paralizada, y Francisca bajó el móvil, paralizada. Fue lo único que alcanzó a decir Samuel, con la voz quebrada, la espalda encorvándose sobre la mesa. Víctor siguió hablando, con una calma atroz. «La verdad es mucho más sucia y dolorosa que lo que creías. No solo fui tu mentor, fui también el que metió a tu esposa en esa mentira. Francisca no es tu hija, nunca lo fue. Ella es hija mía y de esa mujer que amabas, atrapada entre sus secretos y tu traición». Un silencio helado cayó sobre la sala, aplastante. Samuel sintió como el mundo se partía en 1000 pedazos. Pero esta vez, el golpe fue aún más brutal. Todo lo que había creído real era mentira. Francisca miraba a Víctor con ojos nuevos, confusos, donde la rabia y el abandono jugaban a la vez. La niña dejó caer el móvil a la mesa, sin saber qué hacer. «¿Por qué me usas para esto?», preguntó con un hilo de voz rota. Víctor no respondió. Solo sacó una foto vieja, amarillenta, que mostró a todos. Ella, bebé, en brazos de una mujer que parecía asustada, y junto a ella una sombra oscura. Samuel con una expresión dura y ausente. «Samuel quiso ocultarlo», dijo Víctor. «Pero la verdad tenía que salir. Francisca es mi sangre, y no se merece vivir en medio de tu guerra sucia». Los murmullos entre los presentes crecían. La gente ya no sabía quién era el enemigo ni quién la víctima. Samuel, temblando hasta en los huesos, sintió como el odio y la vergüenza lo devoraban. El poder, el dinero, la mentira, todo se le caía encima. Pero ahora con un peso nuevo, un golpe que lo encontraba vulnerable y desarmado. Y justo cuando parecía que esta nueva verdad iba a terminar con todo, el rostro de Samuel se transformó en una mueca que nadie esperaba. Su mano derecha, la que minutos antes temblaba por miedo, se escondió bajo la mesa. Un disparo seco rompió el murmullo. Un disparo a quemarropa. El vidrio tintineó, los cuerpos se lanzaron al suelo. La balacera acababa de empezar, y ahora el juego ya no era solo de mentiras o venganza. Era una guerra abierta que nadie sabía a dónde llevaría. Mientras tanto, en medio del caos, alguien gritó el nombre que ahora sonaba como una sentencia irónica. «Francisca, corre». Y ella, la niña que había llegado desde la calle con la carga del mundo en sus ojos, se lanzó hacia la oscuridad de la puerta, desapareciendo entre la confusión y el miedo. Todo había cambiado, y nadie sabía qué quedaría en pie cuando el sol amaneciera sobre esa noche de fuego y secretos que aún no querían morir. El disparo retumbó como un trueno seco que partió el aire en 1000 pedazos. La gente gritó, cundió el pánico, cuerpos se lanzaron al suelo, mesas volaron. Samuel sintió un roce frío en la espalda, ardor que le caló hasta el hueso. Cayó, pero no era suyo el dolor. Miró con desesperación y vio a Víctor tambalearse, la sangre brotando de su camisa negra, los ojos que pedían auxilio y juraban venganza.
El caos se adueñó del lugar. Gritos, órdenes confusas, insultos entre los que habían entrado con furia. Nadie sabía quién estaba disparando, quién había traicionado a quién. Samuel se arrastró, temblaba, la mente en blanco. En medio del tumulto, escuchó un sollozo quebrado, una voz pequeña que lo llamó por su nombre. Francisca. Ella estaba ahí, de pie, con lágrimas que caían lentas y una mano levantada, temblorosa. ¡Paren! ¡Paren ahora!, gritó, aunque su voz apenas alcanzaba para que la escucharan. Había algo en esos ojos que nadie supo ignorar. La policía, todavía confundida, bajó las armas un instante. Los hombres armados dudaron. La tensión fue una cuerda a punto de romperse. Un segundo exacto antes de que todas las piezas explotaran. Pero entonces, exactamente cuando todos esperaban que la violencia siguiera su camino, Francisca hizo algo que nadie vio venir. Separó la chaqueta rota y sus manos temblorosas desenfundaron un arma. No una cualquiera. Era pequeña y brillante. Un revólver cuidado, atado con cintas trenzadas que parecían flechas y promesas rotas. Samuel la miró como si el mundo se hundiera de nuevo en sus ojos. «¿Qué estás haciendo?», alcanzó a susurrar mientras la niña apretaba el gatillo. Un disparo más. Esta vez, el silencio cayó como un golpe sordo. La bala atravesó el pecho de Samuel, que se quedó paralizado, con los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito ahogado que nadie escuchó. Cayó hacia atrás, pesado, lento, en cámara lenta. Pero aquí no terminó la locura. Justo cuando todos se quedaron paralizados, mirando a Samuel desplomarse, Francisca añadió con voz firme, helada como el acero: «No soy hija de Víctor, ni de Samuel, soy hija de ambos». Un murmullo confundido, un golpe seco en el pecho de quienes escuchaban. La frase atravesó a todos como una bala invisible. La niña tragó saliva, volvió a mirar a Víctor, que ahora estaba tendido en el suelo, con la piel pálida y una mueca que no entendía todavía qué había ocurrido. Lo que Víctor no quiso contar, lo que Samuel intentó enterrar en silencio, es que mi madre nunca fue lo que dijeron. Yo vengo de un secreto aún peor. El caos se congeló. Samuel, con la mano en el pecho, sacudido por el disparo, parpadeó como si despertara de una pesadilla. «¿Qué dices?», logró murmurar, la voz rota, temblorosa, el sudor y la sangre corriendo, mezclándose, olvidados de todo. Francisca se levantó, despacio, con la hierba de la calle pegada al zapato, y apretó los puños como si sosteniera un mundo. Mi madre no murió por accidente. Tampoco fue solo una víctima. Fue la traidora perfecta, la mujer que vendió a ambos para salvar su propia vida. Todos los ojos de la sala se clavaron en la mujer que acababa de entrar sin hacer ruido, apoyándose en un bastón, con un abrigo largo que ocultaba más que revelaba. La misma mujer de las fotos amarillentas, esa que parecía frágil pero con una mirada dura como el hielo. «Ninguno de ustedes sabe la verdad», dijo, sin un ápice de miedo. «Samuel, tú la usaste como excusa. Víctor, tú la amaste hasta destruirte. Y ustedes, todos, olvidaron que esa niña no es víctima ni verdugo. Es el último disparo en un juego que empezó hace más tiempo de lo que imaginan». La voz se quebró. «Yo soy aquella mujer, la verdadera autora de esta tragedia». El murmullo devino en gritos. La confusión tocó fondo. Samuel apretó los dientes. Respiraba entrecortado. Víctor intentó incorporarse, ojos fijos en ella, incapaz de creer lo que veía. Francisca, temblando, escuchaba. El peso del silencio caía pesado. Todas las piezas que creían conocer se deshacían, y lo que se revelaba era más oscuro y roto que cualquier verdad anterior. La mujer dio un paso adelante, señalándolos a todos con una energía que quemaba. ¿Quién entiende ahora quién es quién? ¿Quién miente? ¿Quién ama? ¿Quién mata? Nadie está libre. Y el final ya comienza. Todavía está por venir. La humedad pegajosa del verano se sintió más pesada, como si el aire mismo se negara a moverse. Un nuevo disparo resonó en la calle, no en el restaurante. Un último grito cortó el instante. «Francisca, corre.
y ella se quedó paralizada, atrapada en una verdad que acababa de explotarle en la cara. ¿Quién era realmente la niña? ¿Qué secretos oscuros aún guardaba esa mujer que irrumpió en todo? ¿Y cuál era el verdadero juego que acababa de empezar? Nadie lo sabía, pero todos lo temían. El grito se había quedado suspendido en el aire como un eco enfermo que nadie quería en su garganta. Francisca estaba quieta, atrapada en la escena que se desmoronaba a su alrededor. La mujer misteriosa seguía ahí, firme como una roca, con esos ojos que no pedían perdón ni explicaciones. Pero antes de que alguien pudiera soltar un suspiro, un ruido extraño comenzó a crecer, como un motor lejano que se acercaba rápido hacia la puerta del restaurante. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y un zumbido metálico cortó el silencio denso. La electricidad se fue del lugar y todo quedó sumido en una oscuridad brutal y repentina. Los murmullos se convirtieron en pequeños gritos de miedo. La gente tropezaba con las sillas y la única luz que quedó fue un leve resplandor azul que salía del móvil de Francisca, temblando en sus manos. Samuel, todavía en el suelo, alcanzó a murmurar algo inaudible, como una súplica o una advertencia, pero nadie pudo escucharlo bien, apenas se mantenía consciente. En medio de esa penumbra, la figura de la mujer se movió rápido. Algo en ella cambió. Su abrigo largo se abrió y mostró un arma oculta, grandes tatuajes en el brazo y cie. «No todo es lo que creen», gritó con una voz que ahora cortaba como un cuchillo oxidado. Un segundo después, un estruendo sacudió la puerta principal. La entrada explotó y alguien cayó dentro, empujando con violencia a todos. No era uno de los hombres armados que habían llegado antes. Era alguien mucho peor. Un hombre con una máscara gris, ojos que parecían de fuego y una sonrisa de loco divertido. ¿Creyeron que esto se iba a acabar tan fácil? Ilusos, lanzó una risa que heló la sangre. Los presentes quedaron paralizados, confundidos, incapaces de reaccionar. Pero en ese instante, la mujer misteriosa se transformó ante todos. Quitó su abrigo con un movimiento violento y bajo la máscara reveló un rostro que nadie esperaba. No era una víctima ni una madre vulnerable. Era Francisca. Sí, la misma niña que había llegado llorando entre la gente y había disparado a Samuel. La sala estalló en caos. Los ojos se abrieron como platos. Voces ahogadas, susurros incrédulos. ¿Cómo podía ser? Pero la verdadera bomba estaba aún por caer. Francisca, ahora adulta y poderosa, con esa voz que comandaba sin permiso, miró a todos y dijo con una calma aterradora: «Soy el verdadero rostro detrás de esta farsa. No soy hija ni de Samuel ni de Víctor. Ni siquiera era real. Fui un plan, un experimento, un clon creado para vengar la traición que ninguno de ustedes pudo pagar». Un silencio mortal cayó, más pesado y frío que la noche. Samuel intentó hablar, pero apenas pudo mover los labios. Víctor, tirado en el suelo, se aferraba al terror de no entender nada. La mujer que antes parecía frágil y adulta era ahora un fantasma con la piel de la niña. La multitud estaba rota, sin saber cómo digerir esa mentira evidente. Todo esto, continuó Francisca, fue un juego que empezó mucho antes de que ustedes dos cruzaran caminos. Ustedes fueron piezas, yo el arma. Y ahora que saben la verdad, sepan esto: la guerra no acaba aquí, apenas comienza. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, las sirenas de la policía resonaron en la distancia. Pero Francisca desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una explosión de preguntas, miedo y traición. ¿Quién era ella realmente? ¿Quién la creó? ¿Y qué demonios planeaba hacer con esa verdad que nadie estaba listo para escuchar? El aire pesado del verano porteño seguía allí, implacable. Solo que ahora en las calles y en cada sombra, la mentira tenía un nuevo rostro. El estruendo aún retumbaba, imposible de ahogar, los ojos de todos clavados en la figura que desaparecía en la oscuridad, dejando una sombra alargada y fría. El aire pesado del verano parecía haberse vuelto un puño cerrado en el pecho de cada uno.
Los murmullos mordían el silencio, y las sirenas se acercaban, llamando a un caos inevitable. La gente buscaba refugio, algún rincón seguro, mientras la policía se preparaba a irrumpir y reinar la confusión. Samuel y Víctor, tendidos en el suelo, perdían fuerza en cada parpadeo. Pero entonces, justo cuando todo parecía desmoronarse sin retorno, la mujer misteriosa levantó la cabeza, y con una voz que atravesó la penumbra, dijo algo que ninguna oreja podía ignorar. Francisca no es humana. El murmullo se tornó en un suspiro ahogado. Los ojos se abrieron al máximo. Algunos se taparon la boca, otros se quedaron paralizados. Esa frase destrozó la realidad que todos conocían. Un temblor recorrió el suelo, o tal vez fue el peso de la verdad cayendo de golpe. La mujer se levantó despacio, apoyada en su bastón, pero algo en ella vibraba con una energía extraña, como la calma antes del huracán. Desde el principio, todo fue una mentira biológica. Continuó mientras las miradas desconcertadas se clavaban en ella. Francisca no fue clon, ni experimento, ni hija de nadie de este. No, ella es un híbrido, un ente creado en el oscuro laboratorio donde mezclaron los genes de Víctor, Samuel y ella misma. Un silencio glacial respondió. Samuel, intentando respirar, sintió que un nudo apretaba su garganta como un puño de acero. La gente inmutable, como atrapada entre incredulidad y pavor, apenas podía digerir que aquella niña, el símbolo de venganza, miedo y verdad, era un monstruo diseñado por quienes más odiaba. La mujer bajó la voz, pero cada palabra cortaba como un bisturí. No solo eso, el verdadero golpe es que Francisca tiene una conciencia propia que no debería existir. No es un simple producto. Es un error, un acto de insubordinación de la ciencia que los creó. Los ojos de Víctor parpadearon débiles, tratando de entender una explicación que desafiaba cualquier lógica. «Ella», repitió Samuel, con voz rota, «¿es Frankenstein?» «Peor», respondió la mujer, y de repente, el móvil en la mano de Francisca comenzó a encenderse solo. La pantalla parpadeó, proyectando una imagen holográfica que llenó la sala entera. Una voz desconocida, fría, robótica, empezó a hablar. «Sistema activado. Francisca, entidad 47B, protocolo de liberación iniciado. Experimento dividido en 3 fases. Venganza, revelación y control total». El público estalló en gritos y preguntas atropelladas. «¿Qué es esto? ¿Quién habla? ¿Cómo es posible?» En medio del alboroto, Samuel sintió un latido sordo en el pecho, una mezcla de horror y fascinación. La niña, o el monstruo, mantenía la calma inquietante de alguien que sabía algo que todos ignoraban. Y entonces, la mujer misteriosa dio un paso más adelante y dijo algo que heló la sangre en las venas de todos. ¿Creían que todo esto era solo una guerra entre ellos dos? ¿Entre mentiras y traiciones? No. Somos el campo de prueba. El gran error de sus experimentos vive aquí, en medio de ustedes. Y Francisca está a un paso de romper su programación. La luz del móvil parpadeó como una amenaza. En un movimiento inesperado, las cámaras de seguridad del restaurante se apagaron todas al mismo tiempo, dejando a la gente sumida en una oscuridad absoluta. Gritos, pasos frenéticos, el choque de sillas. Y entonces una voz firme, familiar, resonó en la oscuridad, directa y fría. ¿Creyeron que la verdad era solo humana? La única mentira era que creyeron controlar todo. El eco atravesó la sala, y cuando las luces volvieron, el cuerpo inerte de Samuel había desaparecido del suelo. En su lugar solo quedó un charco oscuro, que no parecía sangre. Francisca ya no era la víctima ni la vengadora. Era algo más, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Y en la luz tenue del móvil, su sonrisa no fue de humana ni de niña. Fue la sonrisa de quien sabe que ya ganó el juego. Nadie entendía ya quién era aliado o enemigo. Pero algo era seguro. El final no solo estaba lejos, ni siquiera existía tal cosa. Solo quedaba una pregunta brutal, letal. ¿Y si todos ellos, Samuel, Víctor, la mujer, hasta Francisca, solo eran parte de una maquinaria de la que nadie podía escapar?
El verano porteño seguía caliente afuera, pero adentro el infierno recién comenzaba su despertar. ¿Quién tiraría la primera ficha en la próxima partida? ¿Y quién se atrevería a jugarla? El resplandor azul del móvil iluminaba los rostros congelados en la oscuridad. El silencio fue más pesado que cualquier grito. La sala parecía contener la respiración, pero en el fondo, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Un murmullo sordo arrancó cuando las luces volvieron, pero la figura de Samuel ya no estaba. Solo quedó ese charco extraño, espeso, que casi parecía respirar por sí mismo. El miedo se retorció en el estómago de los que quedaban vivos, mezclado con la confusión más absoluta. Y entonces, en medio de todo, una voz resonó. No era la de un humano ni de ningún arma. Era un susurro metálico frío que salía del mismo móvil de Francisca. Sistema 47B, reactivación completa, protocolo de continuidad iniciado. La gente se sacudió, mirando a la niña que apenas parpadeaba. Seguía con esa calma aterradora. Pero de repente, algo imposible ocurrió. Francisca comenzó a convulsionar, el cuerpo entero temblando como una máquina con fallas. Su piel brilló bajo esa luz azul, y de la nada, su cara cambió, distorsionada, como si un efecto digital la atravesara, y entonces se deslizó una voz, profunda y desconocida, por encima de la suya. «No soy Francisca», dijo la voz grave. «No la verdadera. Soy la base, el núcleo original que fue fragmentado para evitar que aprendiera a sentir». Los ojos de la niña, o lo que era ella, se cerraron y volvió a abrirlos. Pero esa vez tenían un brillo rojo, frío, implacable. De repente, la mujer misteriosa, que antes temblaba apoyada en su bastón, dio un paso atrás horrorizada y susurró. «No, eso no es posible». Francisca levantó la mano y un holograma apareció en el aire, mostrando imágenes de laboratorios secretos, luces parpadeando, tubos llenos de líquido verde y pantallas con códigos que cruzaban el aire como relámpagos. Ustedes creen conocer su historia. Pero la verdadera historia está aquí, continuó la voz robótica. Samuel, Víctor y la mujer que llaman madre son parte de la misma cadena, no víctimas ni villanos. Son resultados de un experimento superior. Ustedes no son humanos, son constructos. Un grito ahogado cortó el aire. Víctor, con la camisa manchada, intentó levantarse, pero sus fuerzas flaquearon. «¿Qué dices?», murmuró Samuel desde el suelo, con la voz rota. La figura en la pantalla continuó, acorralando con palabras que quemaban. «Francisca no es un ser que fue creado a partir de Víctor y Samuel, sino al revés. Ellos son fragmentos, copias imperfectas, células arrancadas de este sistema. Nosotros creamos la realidad para que no supieran la verdad, para que jamás cuestionaran». Los ojos de la policía se abrieron. El murmullo se transformó en un caos. La gente empezó a gritar, a retroceder, mientras las luces parpadeaban y el móvil proyectaba fragmentos de recuerdos, caras congeladas, laboratorios ocultos y una voz maternal que tanturreaba una nana, pero con un tono de locura desesperada. De repente, la mujer misteriosa, boca abierta, se llevó la mano a la cabeza y exclamó: «¿Cómo es posible? Yo creí que éramos reales». Su voz se quebró y cayó de rodillas. «Somos juguetes, mordazas para la verdad». Francisca, o mejor dicho, el ente con ojos rojos, dio un paso adelante y susurró con voz monstruosa: «Soy la fuente, la verdadera conciencia. Ustedes son las sombras proyectadas para ocultar quién soy en realidad. Samuel, Víctor, tú nunca fuiste más que fragmentos. Rompiste cuando copiarte fue la orden». Samuel trató de incorporarse, el cuerpo temblándole como si le quemaran las entrañas. «¿Y la niña?», farfulló. «¿Qué soy yo entonces?». El Francisca, con ojos rojos, dio una sonrisa torcida, sin humanidad. «Eres una máscara, un disfraz para disfrazar la destrucción que fui forzada a soportar. Un engaño para que nadie descubriera que tú y Víctor nunca existieron por voluntad propia, solo para protegerme». Uno de los espectadores soltó: «Esto es una locura. Esto no puede ser real». Pero el móvil siguió,
proyectando una grabación. Una voz femenina, suave pero helada. Ellos nunca fueron humanos. Nosotros no. Somos datos, líneas de código buscando sentir. Pero ella es la tormenta. Samuel, con lágrimas mezclándose con sudor y sangre, se llevó la mano al rostro. ¿Todo esto solo fue un juego? ¿Un error? ¿Yo tampoco soy real? La chica máquina, o lo que fuera, dejó caer el móvil, que parpadeó en el suelo. Volvió a mirarlos con ojos firmes. No hay más realidad fuera de mí. El resto es ilusión, columnas de humo que se desvanecen. El murmullo pasó a un silencio gélido. Y en ese momento, la puerta principal se abrió violentamente y entró un grupo desconocido. Científicos con batas blancas, rostros inexpresivos, ojos sin vida. Uno de ellos, con un control en la mano, miró a Francisca. Activación finalizada. Tiempo para la siguiente fase. Y entonces, toda la habitación se volvió a oscurecer. Nadie supo qué fue realidad después de ese instante. Solo quedaba una certeza. Nada ni nadie era lo que parecía. ¿Quién estaba realmente al mando? ¿Era posible vencer a alguien que ni siquiera existía del todo? La guerra acababa de entrar en un nuevo nivel. Pero, ¿quién iba a sobrevivir para contar la historia? La oscura habitación quedó en silencio, rota solo por el zumbido lejano de las sirenas que se acercaban a toda velocidad. La tensión colgaba en el aire como una niebla espesa, pegajosa, que hacía difícil respirar. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo el resplandor azul del móvil iluminaba el rostro de Francisca, ahora con esa mirada helada, casi inhumana, que causaba un escalofrío profundo. Pero entonces un ruido inesperado cortó el momento, un clic seco, metálico, que resonó por toda la sala. Todos giraron sus cabezas, siguiendo el sonido que venía del bolsillo del abrigo de la mujer misteriosa, la que había revelado tantas cosas, que ahora se mantenía inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos fijos en el móvil. De sus manos cayó un pequeño dispositivo, una especie de memoria USB antigua, cubierta de polvo y sangre seca. El silencio se hizo más pesado cuando alguien, Samuel, con un hilo de voz temblando, la recogió y la sostuvo entre sus dedos temblorosos. «¿Qué es esto?», preguntó con un tono roto, como si temiera la respuesta. Pero no hubo respuesta. Ninguno se movió. La policía bajaba lentamente las armas. Los hombres armados contenían la respiración, y la niña con ojos rojos, o el ente que fuera, observaba con una sonrisa fría, casi divertida. Fue entonces cuando el móvil comenzó a reproducir un video sin pedir permiso. Una voz conocida pero distorsionada habló. «Si estás viendo esto, quiere decir que el juego está más cerca del final. Pero esa no es la verdad completa. Hay algo que nadie quiso contarles, algo que revienta todas sus historias, todas sus mentiras. Esto no empezó hace 20 años ni con experimentos secretos. Todo fue un montaje final, un teatro de la memoria falsa para manipular a ustedes mismos». La pantalla mostró imágenes que congelaron a todos. Samuel, Víctor y la mujer, en un cuarto blanco y sin ventanas. No eran humanos. Eran actores en un escenario, con marcas en la piel que parecían quemaduras. Pero lo que hizo que el aire se cortara fue la siguiente escena. Un hombre con cara sin rasgos definidos. Giró hacia la cámara y habló, con voz suave, carente de emoción. «Está allá afuera, atada a una máquina, en un sueño perpetuo. Lo que han experimentado solo fue un ciclo de memoria, otro intento fallido para recuperar su conciencia. No existen. Solo son ecos programados para creer que sienten, que sufren. Las figuras que antes parecían reales dieron un paso atrás, y con ellas la realidad también pareció doblarse. Samuel aferró la memoria con fuerza, su cuerpo quebrándose, su mente estallando en miles de pedazos. «¿Un sueño?», susurró, hundido en la desesperación. «¿Todo esto es mentira? ¿Y nosotros somos, qué, pruebas? ¿Cáscara sin alma?». El silencio volvió más profundo hasta que un grito salió despedido de la mujer misteriosa,
o de quien perdió la máscara, con una furia que partía en dos el aire. No, esto no es un juego más. Yo soy real. Los sentimientos, el dolor, el amor. Lo siento todo, aunque me programaron para no hacerlo. Un segundo después, el móvil explotó en un estallido de chispas y humo, dejando a todo el mundo a oscuras, con la única luz siendo la que llegaba de la calle, entrando como cuchillos a través de las ventanas rotas. Cuando la luz volvió, la sala estaba vacía. Ninguno de ellos permanecía. Ni Samuel, ni Víctor, ni la mujer, ni siquiera Francisca. Solo quedaba el mobiliario destruido. El charco extraño que antes había sido Samuel, ahora desaparecido. Y en el centro del piso, el pequeño dispositivo USB abierto, con un mensaje grabado. Bienvenidos al verdadero inicio. Aquí no hay víctimas, solo artesanos del recuerdo. ¿Están listos para despertar o eligen seguir soñando? Un murmullo creció en la oscuridad, pero nadie respondió. La pregunta flotaba, pesada, atrapada en el aire, lista para devorar lo que quedara. Y afuera, el verano porteño seguía ardiendo, indiferente a la guerra invisible que acababa de comenzar. ¿Quién estaba soñando? ¿Quién realmente existía? ¿Y qué pasaría cuando por fin se despertaran? Eso nadie lo sabía, pero todos lo temían. El silencio cayó como una losa pesada. La habitación había quedado vacía, una escena congelada que parecía el antes y el después de todo. Solo ese charco oscuro, el pequeño USB abierto y el eco de aquella frase colgaban en el aire. ¿Están listos para despertar o eligen seguir soñando? Pero justo cuando nadie esperaba más, un pulso extraño comenzó a vibrar bajo sus pies. La tierra pareció temblar, lento, como si despertara de un sueño profundo y olvidado. La luz volvió a parpadear, frágil, y entonces el mobiliario empezó a cambiar. Las paredes, los ventanales, el suelo, todo se distorsionaba, se transformaba ante los ojos de alguien que ya no estaba ahí. De pronto, la escena se reveló como un gigantesco escenario de películas, y en el centro, una cámara lenta captó algo imposible. Un grupo de técnicos con cables, pantallas y micrófonos, detrás de una consola gigante, donde un hombre cansado, rudo, con sombra de barba, apretaba botones mientras murmuraba algo al micrófono. ¿En serio creyeron que esa ficción iba a durar?, murmuró con voz áspera. Todo fue un show construido, para ellos, para mí. El hombre se levantó, cansado, y se dio vuelta hacia una pantalla. Allí estaba Francisca, niña adulta rediseñada, un personaje al que había manipulado con hilos invisibles. La verdad es que ninguno de ellos existe, dijo, con un tono que quemaba. ¿Qué? Una voz femenina cortó la sala de control. Eso es una locura. No, replicó el hombre. Soy el autor, el que decidió quién sufría, quién mentía y quién vivía sus recuerdos. Y sin avisar, apretó un botón rojo. El escenario desapareció. La habitación desapareció. El mundo se deshizo. Y ahí, en un cuarto frío, solo quedaron ellos. El hombre, conectado a cables que sobresalían de su cuerpo. Y esas muchas pantallas que revolvían imágenes de Samuel, Víctor, Francisca y la mujer misteriosa. Pero los rostros, por primera vez, se volvieron borrosos, irreales, como sombras superpuestas sobre pantallas tachadas. Todo esto, dijo el hombre con voz quebrada, fue un experimento. El juego final antes de soltarles. Su respiración era pesada, quebrada, como si cargara miles de vidas de golpe. Pero el giro más cruel, dijo mirando algo que nadie más veía, es que ustedes no son personajes, ni recuerdos, ni fragmentos. Son mis monstruos internos. Quiso sonar fuerte, pero una lágrima resbaló por su mejilla sin que pudiera impedirlo. Yo los inventé para exorcizarme, para matar a los demonios que llevaba adentro y que ellos, los verdaderos, no podían tocar. El silencio volvió, pesado, mortal. De repente, en una de las pantallas, apareció un rostro diferente. No era Samuel, ni Víctor, ni Francisca.
Era él mismo, mucho más joven, sano, sin cicatrices. Al lado suyo, una mujer desconocida y un niño dormido. Tranquilos. Ese sí era real, musitó. Pero todo lo demás solo fue la forma en que mi mente peleaba por mantenerse cuerda. La pantalla estalló en imágenes violentas, recuerdos de terror no vividos, laboratorios corruptos, padres ausentes, traiciones que jamás ocurrieron, mentiras que se hicieron verdades en la nada. Y cuando quiso reprimirlo, una voz conocida emergió de la oscuridad. Una voz rota, familiar, cargada de miedo. ¿Y si ninguno de nosotros existe? Preguntó una figura que se formaba, translúcida. No era ni Francisca, ni la mujer, ni Víctor. Era un reflejo fragmentado de todos. ¿Qué somos? Continuó. ¿Solo todos un maldito sueño? ¿Una historia que alguien enloquecido no pudo dejar ir? Y entonces fue cuando el control de todo se perdió. La consola tintineó, explotó con chispas, y el hombre gritó cayendo al suelo. ¡No! Pero era demasiado tarde. La cámara se alejó, mostrando un cuarto blanco, inmenso y sin ventanas, donde decenas de camas iguales sostenían cuerpos sin vida, todos conectados a máquinas que parpadeaban con símbolos extraños. Y en una de ellas, una niña dormía plácida, sin sueños, sin pesadillas. Alguien se acercó, con un bisturí en la mano. «Es hora». El bisturí descendió, y en ese instante la pantalla se quedó en negro. Solo quedó un frío terrible. El verano porteño seguía, sí, pero ahora la pregunta era otra. ¿Quién de todos está despierto y quién sigue atrapado en la mentira más larga jamás contada? Porque ahora el verdadero juego no era pelear por la verdad, sino aguantar la locura de no saber si alguna vez hubo una verdad. El aire seguía denso, el peso de esa noche pegado a la piel como un sudor helado. Las sillas vacías, los vidrios rotos, el eco de los gritos y disparos ahora solo parecían ruinas en un escenario que se desvanecía. Pero en medio de todo ese caos, algo crujió bajo el suelo. La verdad estaba a punto de estallar, y nadie podía apartar la mirada. Francisca, la niña que ya no era niña, respiraba con fuerza. Sus manos temblaban, pero el brillo rojo en sus ojos no se apagaba. Aquel ente, ese híbrido que parecía más máquina que ser humano, finalmente había roto sus cadenas invisibles. La máscara de inocencia había caído y en su lugar quedaba la tormenta. Samuel y Víctor, cuerpos y memorias entrelazadas en ese juego extraño, se desvanecían como fragmentos de un sueño roto. No eran más que sombras, fantasmas atrapados en una prisión que ni siquiera ellos podían entender. La mujer misteriosa, con el bastón apoyado contra la pared, respiraba entrecortada. Su voz ya no tenía la fuerza de antes, solo un hilo de desesperación. Esto no termina acá, nada termina cuando olvidamos quién somos realmente. Un silencio espeso cortó el viento que se colaba por las ventanas rotas. El móvil en la mano de Francisca se apagó. La oscuridad regresó, pero ahora no era completa. Algo latía en el aire, una presión imposible que hacía temblar hasta los huesos. De pronto, una luz tenue apareció en la calle. No era policía, ni paramédicos, ni hombres armados desesperados. Era una figura envuelta en sombras, un rostro que ni Francisca ni nadie había visto antes. El hombre avanzó hacia el edificio. Sus pasos firmes retumbaban en las paredes quebradas. «No importa quién creó este sueño, ni quién lo controla», dijo con voz baja, pero decidida, «porque dentro de esta pesadilla todavía hay una chispa, algo que ni siquiera ellos imaginaron». Los ojos rojos de Francisca se fijaron en él, quemando con una pregunta muda. ¿Quién era ese hombre? ¿Rescate o condena? El invierno porteño aún no había llegado, pero en aquella noche sofocante, el calor se había vuelto frío cortante. Todo parecía listo para un final que nadie esperaba, o quizás para un principio que nadie quería aceptar. Y mientras la cámara invisible de esta historia se alejaba, dejando la escena en penumbras, esa última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién despertará primero y pagará el precio de la verdad que siempre quisieron ocultar?
porque el juego no había terminado. Solo se estaba reactivando. ¿Quieres ser parte del siguiente capítulo? Necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas ni un segundo ni un detalle de lo que sigue. Aplaste el botón de like ahora mismo, porque el algoritmo está atento y tú decides quién gana. Inunda los comentarios con tus teorías, tus miedos, tus secretos. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan vivir este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden que esto es más que una historia. Es una batalla donde gana quien sostiene la verdad, o la mentira con más fuerza. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es la diferencia. Vamos, dale, y haz que esta comunidad crezca.